La imponente mansión se alza en medio del barrio más lujoso de la ciudad, un símbolo indiscutible del éxito de Salvador. Desde lo alto de sus amplias ventanas, contempla su propiedad con cierto orgullo, recordando las incontables noches sin dormir y los sacrificios que lo llevaron hasta ese momento. Millonario, influyente y respetado, es el retrato de un hombre realizado. A su lado, Beatriz, su esposa, siempre tan elegante, parece compartir esa satisfacción, aunque en su mirada se esconde un misterio que él no percibe. ¿Esto es lo que llaman el paraíso en la tierra, Salvador?, pregunta ella con un tono casi demasiado suave. Él sonríe y la abraza. Sí, Beatriz, esto es todo lo que siempre soñé, y apenas está comenzando para nosotros. Salvador construyó su imperio con sangre, sudor y determinación. La dedicación al trabajo hasta la extenuación era parte de su vida. Beatriz lo sabía y, en cierto modo, admiraba esa energía insaciable de su esposo. Esta noche vamos a cenar afuera. Reservé ese restaurante que tanto te gusta, dice él con un brillo de entusiasmo en los ojos. Te mereces lo mejor, Beatriz. Ella sonríe y acepta la invitación con un leve asentimiento, mientras oculta una expresión de ligero desprecio. Él, ocupado con su agenda y con el celular siempre en la mano, no nota el cambio sutil en su rostro. El mundo de Salvador gira en torno a compromisos, contratos y grandes decisiones, y él cree que Beatriz es la compañera perfecta para apoyarlo. Pero Salvador es, sobre todo, un hombre de valores firmes que cree que cada éxito debe compartirse con quien está a su lado. Todo esto es por nosotros, por nuestro futuro, Beatriz. Quiero que siempre te sientas segura, rodeada de lo mejor que pueda darte, dice mientras la observa acomodarse un collar de perlas frente al espejo. Lo sé, Salvador. Tengo mucha suerte de estar a tu lado, responde ella con un tono enigmático, volviéndose hacia él mientras oculta cualquier rastro de insatisfacción. Él sonríe, convencido de que lo que construyó es sólido y verdadero. La vida que creó es, para él, la mejor posible. Para Salvador era solo una de esas frecuentes noches en que Beatriz salía diciendo que iba al cine. Ni siquiera sospechaba nada, concentrado como estaba en sus negocios y en las responsabilidades que acumulaba. «Disfruta la película, querida», le decía, satisfecho de verla salir a divertirse un poco. La realidad, sin embargo, era muy distinta. En lugar de ir al cine, Beatriz se dirigía al estacionamiento de un supermercado cercano a la mansión, donde se encontraba con Marcos, el hermano menor de Salvador, quien compartía con ella un peligroso objetivo: encontrar la manera de deshacerse de Salvador y quedarse con toda su fortuna. Esa noche, Beatriz llegó puntualmente al punto de encuentro, ajustó el espejo retrovisor antes de bajar del coche y no tardó en ver a Marcos esperándola, apoyado en un poste, con la mirada firme y decidida. «¿Entonces está todo listo?», preguntó él sin rodeos, con voz baja y cautelosa. «Sí», respondió Beatriz, mirando a su alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie. Ella detalló cómo Salvador saldría temprano por la mañana para una reunión importante. Un plan perfecto, según ella, para que nadie sospechara de un accidente. Marcos asintió, satisfecho. Para ambos, ese era el momento de oro para apoderarse de la fortuna de Salvador, un plan que consideraban infalible. El deseo de Beatriz y Marcos no era solo librarse de Salvador, sino también asegurarse el confort y la riqueza que el dinero de él podía proporcionarles. Ambos ya habían acordado los detalles. Marcos, que tenía acceso al garaje de la mansión por la confianza que su hermano le tenía, se encargaría de manipular los frenos del coche de Salvador, asegurándose de que todo pareciera natural. «Así parecerá un infortunio, algo fuera de control», comentó Marcos sin un atisbo de duda. «Nadie sospechará, y la fortuna será tuya, Beatriz», añadió con una sonrisa ambiciosa. Ella simplemente asintió, satisfecha y convencida de que, después de ese plan, tendría todo lo que deseaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que,
Esa misma noche, un niño de la calle se había refugiado en el estacionamiento para escapar del frío. Gael, un chico listo y observador, notó los susurros y los gestos sospechosos de la pareja que conversaba. Curioso, se acercó en silencio, escondiéndose detrás de uno de los autos estacionados, y empezó a escuchar cada palabra. Pronto comprendió que Salvador, el hombre del que hablaban, era el blanco de una conspiración para que Beatriz y Marcos se quedaran con su dinero. Aunque joven, Gael sintió el peso de lo que acababa de oír. Mientras Beatriz y Marcos se miraban, reafirmando su compromiso de que todo saldría según el plan, Gael seguía atento, procesando aquella historia. «Mañana sale temprano, no hay error», dijo Beatriz, segura. «Exacto, y no tiene ni idea de lo que está pasando», respondió Marcos, riendo con un tono de victoria anticipada. Para ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que Salvador desapareciera de la escena y toda la fortuna quedara bajo el control de Beatriz. Pero para Gael, aquello sonaba como una alarma peligrosa, una trama que debía detener. Aunque el miedo latía en su pecho, Gael comprendió que tenía que actuar. Sin familia ni hogar, vivía en las calles y sabía que para muchos era invisible. Aún así, su conciencia pesaba y sentía que debía hacer algo para impedir aquella injusticia. Beatriz y Marcos se despidieron, acordando no tener contacto hasta el día siguiente, cuando en sus mentes ya estarían un paso más cerca de heredar todo. Salieron del estacionamiento convencidos de que nadie sabría jamás de su conspiración. Sin embargo, Gael, con el corazón encogido, decidió advertir a Salvador, sin saber cómo sería recibido. Mientras los dos conspiradores se alejaban, Gael pensaba en qué hacer. No conocía a Salvador, pero sabía que ese hombre estaba en peligro y que perdería todo por la ambición de los otros dos. En cuanto Beatriz se despidió de Marcos y comenzó a caminar de regreso a su coche, Gael permaneció escondido, observando cada uno de sus movimientos. El plan oscuro que acababa de escuchar resonaba en su mente, y sabía que debía descubrir dónde vivía esa mujer. Tan pronto como Beatriz encendió el auto y salió del estacionamiento, el chico tomó una decisión valiente. La seguiría esa misma noche. Sabía que si esperaba hasta el día siguiente, podría ser demasiado tarde para impedir lo que planeaban contra Salvador. Gael comenzó a seguirla por las calles, tratando de mantener la mayor distancia posible para no ser notado, pero sin perderla de vista. Aunque era solo un niño, su vida en las calles le había enseñado a ser discreto, a pasar desapercibido. Beatriz conducía sin imaginar que a pocos metros detrás alguien seguía cada una de sus curvas. Las calles fueron transformándose. Las casas se volvían más grandes y lujosas, hasta que finalmente ella giró en una avenida rodeada de árboles imponentes. El chico supo que estaba cada vez más cerca de descubrir dónde vivía Salvador. Al doblar una esquina, Gael vio la mansión. Incluso en la oscuridad, pudo distinguir los contornos majestuosos de la propiedad, los altos portones, las luces que iluminaban el camino de entrada y la imponente estructura de la casa. Se quedó impresionado por el tamaño y la belleza del lugar, pero al mismo tiempo, el peso de lo que Beatriz y Marcos planeaban hacía que aquel escenario pareciera más amenazante que acogedor. Beatriz entró por los portones sin vacilar, y Gael observó cómo desaparecía quedándose allí, oculto entre las sombras de los árboles. Amparado por la noche, Gael se acercó un poco más, contemplando la casa donde vivía el hombre que estaba en peligro. Sintió una mezcla de urgencia y miedo, sabiendo que tendría que contar todo lo que había oído. Aunque solo era un niño, entendía que no podía ignorar la responsabilidad de evitar una tragedia. «Tengo que hablar con él. Tiene que saber lo que están tramando», murmuró para sí mismo, intentando reunir el valor necesario para enfrentarse a un desconocido que, a sus ojos, parecía intocable. Mientras observaba la mansión, Gael pensaba en cómo acercarse a Salvador. No tenía nada más que su palabra y sabía que era un niño de la calle.
alguien a quien la mayoría no tomaría en serio. Pero al recordar la conversación entre Beatriz y Marcos, el miedo dio paso a una determinación inquebrantable. No sabía cómo, pero lograría que Salvador le creyera. Tengo que intentarlo. Si no hago nada, ocurrirá una tragedia, susurró, más para sí mismo que para la noche que lo rodeaba. Aquella casa, iluminada y majestuosa, parecía el símbolo de una vida perfecta, y el contraste con lo que él sabía sobre Beatriz y Marcos le oprimía el pecho. ¿Cómo alguien tan cercano podía desear eliminar a Salvador solo por quedarse con su dinero? Gael, que había aprendido desde pequeño el valor de la supervivencia en las calles, no podía comprender cómo alguien podía destruir una vida por pura codicia. Esa reflexión le dio el último impulso necesario para decidir que, en cuanto tuviera la oportunidad, se presentaría ante Salvador. Gael permaneció oculto entre las sombras unos minutos más, observando cada detalle de la mansión para asegurarse de recordar el camino hasta allí. Con la imagen de la casa grabada en su mente, se alejó en silencio, decidido a volver para contarle la verdad al millonario, sin saber si éste lo escucharía, pero convencido de que su intento podría hacer toda la diferencia. A la mañana siguiente, Gael llegó temprano y se colocó en un punto estratégico, cerca de los portones de la mansión de Salvador. Había pasado la noche pensando en todo lo que escuchó y sentía una urgencia casi sofocante por advertirle al hombre sobre el peligro que lo acechaba. Sin embargo, el miedo a no ser tomado en serio lo perseguía como una sombra. ¿Y si me ignora? ¿Y si no me cree?, murmuraba para sí mismo intentando reunir valor. Pero al recordar la risa de Beatriz y Marcos mientras planeaban, su determinación creció. No podía permitir que algo tan terrible ocurriera. El tiempo parecía arrastrarse hasta que, finalmente, Gael vio el auto de Salvador saliendo por los portones. Esperó a que el vehículo estuviera más cerca y, en un impulso desesperado, corrió para interceptarlo, agitando los brazos con fuerza. Salvador se sobresaltó sorprendido al ver al niño aparecer de repente frente a él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Salvador, con una mezcla de irritación y sorpresa mientras bajaba la ventanilla. «Necesito hablar con usted». «Es urgente. Es sobre su seguridad», respondió Gael tratando de sonar lo más serio posible. Salvador lo miró con desconfianza, pero algo en la expresión del muchacho lo hizo dudar. «Está bien, habla rápido». «¿Qué es tan importante?», dijo, frunciendo el ceño. Gael respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de decir. «Escuché una conversación entre su esposa y su hermano, Marcos», comenzó, observando atentamente cada reacción en el rostro de Salvador. «Están planeando algo. Quieren que algo le pase a usted para quedarse con todo su dinero». La expresión de Salvador cambió. Sus ojos se entrecerraron y soltó una breve risa incrédula. «Eso es absurdo. Beatriz y Marcos, ellos nunca harían algo así». Pero Gael insistió con una urgencia desesperada en la voz. «Sé que suena raro, pero es verdad. Los escuché anoche. Hablaron de manipular su coche, de hacer algo con los frenos para provocar un accidente. Por favor, señor, revise los frenos antes de salir». «Le juro que sé lo que escuché», dijo con los ojos llenos de súplica. La intensidad de la voz del niño, junto con el miedo genuino que reflejaban sus ojos, hizo que Salvador dudara. Algo dentro de él, un instinto casi involuntario, le advirtió que debía prestar atención. Aunque no estaba completamente convencido, decidió seguir el consejo de Gael, aunque fuera solo para eliminar cualquier duda. Salvador bajó del coche y, con el corazón acelerado, fue hacia el garaje. Pidió a su mecánico personal que revisara los frenos y, tras unos minutos de silencio, el resultado fue devastador. Los frenos habían sido alterados. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magnitud de lo que eso significaba lo golpeó como una avalancha. La confianza que siempre había tenido en Beatriz comenzó a desmoronarse bajo una nube de duda e incredulidad. «No puede ser. No ella. No mi hermano»,
murmuró, con una mezcla de choque y traición que apenas podía procesar. Gael observaba todo con atención, notando cada cambio en el rostro de Salvador. Al ver la expresión de horror formarse en el hombre, comprendió que finalmente entendía la gravedad de la situación. Salvador se volvió hacia el niño, ya sin la mirada de desconfianza de antes. En su lugar, había un reconocimiento profundo del valor que el chico había demostrado al arriesgarse para decirle la verdad. ¿Por qué hiciste esto, muchacho? ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que ni siquiera conoces?, preguntó Salvador con la voz cargada de asombro y gratitud. Gael bajó la cabeza, sin saber qué responder. Solo sabía que estaba mal, y que usted tenía que saberlo, dijo en voz baja. Aún aturdido, Salvador reflexionó sobre la situación que se desarrollaba frente a él. La esposa en quien tanto confiaba, el hermano que siempre había ayudado, conspiraban para eliminarlo. Apenas podía creerlo, pero la evidencia estaba ahí, y ahora sabía que su vida realmente corría peligro. La mirada que dirigió a Gael fue más que un agradecimiento. También fue una disculpa silenciosa por haber dudado de él. Sin perder tiempo, Salvador se recompuso y miró a Gael con una nueva determinación. «Te debo la vida, muchacho. No sé cómo, pero encontraré una manera de recompensar tu valentía». Gael solo asintió, todavía procesando todo lo que acababa de ocurrir. La mañana en que descubrió la sabotaje en los frenos de su coche, Salvador sintió el peso aplastante de la traición. Aún intentando asimilar que Beatriz y Marcos habían conspirado contra él, regresó para encontrar a Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para advertirle. Con la mente en un torbellino, Salvador se agachó hasta quedar a la altura de Gael y con una sinceridad profunda le dijo: «Me salvaste la vida, muchacho. Si no fuera por ti, quizá ya no estaría aquí». Gael solo asintió, impresionado por la gratitud del millonario, pero decidido a seguir ayudando. Salvador sabía que no podía manejar aquella situación solo. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que lo ayudara a mantener el secreto y a pensar en una manera de detener a Beatriz y Marcos sin que ellos sospecharan. «Necesito que sigas a mi lado, chico. Vamos a desenmascarar a esos dos por lo que realmente son», dijo Salvador, observando la expresión decidida del joven. Gael comprendió la magnitud de lo que estaban a punto de hacer y asintió. «Voy a ayudarle, señor». «No se darán cuenta de nada», respondió con un tono firme y valiente. Pensando con rapidez, Salvador empezó a trazar un plan. Sabía que no bastaba con confrontarlos. Debían sentir el peso de sus actos y creer que su plan había funcionado. «Voy a cambiar mi testamento», dijo en voz alta mientras reflexionaba. «Lo haré de modo que, si muero en circunstancias sospechosas, Beatriz no tenga derecho a nada». Gael escuchaba con atención, comprendiendo que eso impediría que Beatriz y Marcos se beneficiaran incluso si llevaban a cabo su plan. «Entonces, aunque sigan adelante con lo que planean, no ganarán nada, ¿verdad?», preguntó con un brillo de entendimiento en los ojos. Salvador asintió, satisfecho de ver que el chico comprendía. Mientras le explicaba el plan, Salvador se dio cuenta del coraje y la lealtad extraordinarios de aquel niño de la calle. A pesar de todo lo que había vivido, Gael mostraba una madurez y un sentido de justicia que lo impresionaban. «A partir de ahora trabajaremos juntos. Haré lo que sea necesario para que nunca más tengas que preocuparte por nada. Y tú, a cambio, serás mis ojos y oídos», dijo Salvador con firmeza. Gael, emocionado por ser tratado como alguien de confianza, asintió, decidido a cumplir con su papel hasta el final. Para evitar que Beatriz y Marcos sospecharan, Salvador sabía que debían dar un paso más. Tras un momento de reflexión, miró a Gael y dijo: «Además de cambiar el testamento, haremos algo más. Voy a fingir un accidente. Ellos deben creer que su plan funcionó». Gael abrió los ojos con sorpresa,
pero enseguida una sonrisa de comprensión apareció en su rostro. «Entonces pensarán que usted murió y todo estará a salvo», dijo el chico, imaginando ya el impacto que eso tendría en Beatriz y Marcos. Salvador asintió viendo crecer la confianza del muchacho. «Exactamente, así creerán que todo salió como esperaban, y cuando estén seguros, los desenmascararemos», concluyó Salvador con una expresión satisfecha. Gael asintió también, más convencido que nunca de estar al lado del hombre correcto. Llegó la noche decisiva, y Salvador y Gael estaban listos para poner en práctica el plan que habían perfeccionado. Antes de salir a la carretera, Salvador pasó por el punto acordado y recogió a Gael, que lo esperaba con ansiedad. El chico subió al coche y cruzó una mirada decidida con Salvador. «Es ahora, muchacho. Necesitamos que todo parezca real para que ellos lo crean completamente», dijo Salvador sujetando con firmeza el volante. «Estoy con usted, señor Salvador. Vamos a hacerlo», respondió Gael, con una voz llena de valor y determinación. Salvador condujo con calma hasta una carretera desierta, donde habían planeado escenificar el accidente. Más temprano, le había dicho a Beatriz que pasaría unos días en la casa de campo para descansar. Ella, satisfecha, se despidió con una sonrisa contenida. «Cuídate, querido, y aprovecha para relajarte», dijo, convencida de que el final estaba cerca y que por fin tendría lo que tanto deseaba. Salvador, manteniendo un rostro neutro, ocultó lo que sabía y partió con Gael hacia el punto donde darían el siguiente paso del plan. Al llegar al lugar aislado, Salvador y Gael bajaron del coche y comenzaron a preparar la escena. El muchacho observaba atentamente cada detalle, asegurándose de que no quedara ninguna pista que revelara que todo era una farsa. Revisó el interior del auto para comprobar que no hubiera pertenencias de Salvador que pudieran identificarlo. «Está todo limpio, señor», dijo Gael con una seguridad que impresionó a Salvador. «Perfecto», respondió él, satisfecho con la precisión del chico. El siguiente paso era el más delicado. Salvador preparó el dispositivo que encendería el fuego para convertir el coche en una pila de metal y cenizas, algo que nadie dudaría en creer. Ambos se alejaron a una distancia segura y entonces Salvador activó el mecanismo. Las llamas envolvieron el coche rápidamente, iluminando el cielo oscuro con un resplandor intenso y devastador. Gael observaba fascinado y nervioso, mientras el fuego consumía el vehículo hasta dejar solo una estructura irreconocible. Para cualquiera que viera esa escena, sería el trágico final de un hombre en una carretera solitaria. A la mañana siguiente, la noticia del accidente se difundió con rapidez. El coche carbonizado había sido encontrado y todos creyeron que Salvador había muerto. Beatriz recibió la noticia con una expresión de aparente conmoción, pero en su mirada se reflejaba alivio. «Él realmente ya no está», murmuró más tarde a Marcos mientras hablaban en privado. Marcos, sin poder ocultar su sonrisa de satisfacción, respondió: «Ahora solo hay que esperar la herencia. Todo lo que queríamos está a nuestro alcance». Beatriz, fingiendo ser la viuda desconsolada, comenzó a interpretar el papel de la esposa en duelo, recibiendo condolencias con un rostro cuidadosamente controlado. Para todos, era una mujer destrozada por la pérdida, pero en sus momentos de soledad ya planeaba su nuevo futuro al lado de Marcos. Ambos, convencidos de que todo había salido según lo previsto, se sentían cada vez más seguros y confiados en que la fortuna de Salvador estaba a su alcance. Mientras tanto, Gael, que había ayudado en cada detalle de la simulación, continuaba vigilándolos discretamente. Observaba cómo Beatriz y Marcos intercambiaban miradas de satisfacción y hablaban sobre cómo acceder a la herencia. Con cada paso que daban, Gael informaba a Salvador, quien ahora permanecía oculto en un lugar seguro. «Están completamente convencidos de que usted murió y ya piensan que el dinero está asegurado», le contó Gael con seriedad.
Salvador, escuchando atentamente, sintió que el éxito del plan estaba cerca. Ahora, con la confirmación de que Beatriz y Marcos habían caído en la trampa, Salvador y Gael estaban listos para avanzar a la siguiente fase. Unos días después de la simulación del accidente, Beatriz y Marcos, ahora oficialmente la viuda y el cuñado de luto, se presentaron en la oficina del abogado de Salvador para tratar los asuntos de la herencia. Ambos estaban convencidos de que nada se interponía ya entre ellos y la fortuna de Salvador. Durante el trayecto, Beatriz sentía una mezcla de ansiedad y emoción que trataba de disimular a toda costa. A su lado, Marcos intercambiaba con ella miradas cómplices, seguro de que había llegado el momento que tanto esperaban. «Pronto todo esto será solo un recuerdo», dijo él con una sonrisa discreta. Beatriz asintió, apenas conteniendo su entusiasmo. Al entrar en la oficina, fueron recibidos por el abogado de Salvador, un hombre de semblante serio y profesional. Los saludó con respeto y les ofreció asiento, dejando claro que el proceso se llevaría a cabo con la máxima formalidad. «Les pido paciencia», dijo el abogado. «Debemos revisar todos los documentos antes de proceder con cualquier trámite». Beatriz asintió con una expresión cuidadosamente compuesta, la de una viuda que cumple con sus deberes pese al dolor. Pero en el fondo, su corazón latía de anticipación. El abogado comenzó a leer el testamento, detallando los bienes, las propiedades y las condiciones establecidas. Beatriz escuchaba con atención, sintiendo su corazón acelerar. Todo parecía ir exactamente como ella lo había soñado. Pero de pronto, la lectura tomó un giro inesperado. «Aquí hay una cláusula especial que fue añadida recientemente», dijo el abogado, con un tono más grave. Beatriz y Marcos se miraron, algo confundidos, aunque aún intentaban mantener la calma. «Seguramente es solo un detalle sin importancia», comentó Marcos, intentando sonar tranquilo. El abogado continuó, sin alterar su tono. «La nueva cláusula establece que la esposa de Salvador solo podrá recibir la herencia en caso de que él fallezca por causas naturales. Si su muerte ocurre en un accidente o en circunstancias sospechosas, la esposa y sus herederos quedarán excluidos de cualquier derecho sobre la fortuna». Cada palabra cayó como una sentencia. Beatriz y Marcos se quedaron helados, mirándose en silencio, incapaces de reaccionar por unos segundos. Beatriz intentó recomponerse, pero su rostro empezó a mostrar incredulidad y rabia contenida. «Esto debe ser un error», dijo con la voz temblorosa. Marcos, a su lado, intentaba procesar lo que acababa de oír. «Sí, ¿cómo es posible? Salvador nunca habría hecho algo así sin decírselo a Beatriz», añadió, traicionando su frustración. El abogado los observó con serenidad. «Fue decisión del propio Salvador. La cláusula fue añadida y firmada días antes del accidente», respondió, remarcando las últimas palabras. Beatriz lo miró con furia contenida, mientras su máscara de viuda perfecta comenzaba a resquebrajarse. Golpeó la mesa con las manos, perdiendo el control. «Esto es inadmisible. Él lo hizo a propósito», gritó, dejando ver el rostro de la verdadera Beatriz. El abogado permaneció impasible, pero en su mirada había una chispa de conocimiento, como si supiera que algo más estaba por suceder. En ese momento, una presencia inesperada llenó la habitación. Salvador, vivo y en perfecto estado, apareció en la puerta acompañado de Gael. La visión del hombre que creían muerto hizo que Beatriz y Marcos quedaran paralizados, sus rostros una mezcla de espanto y culpa. Salvador dio unos pasos hacia adelante, su mirada fija y severa. «¿Sorprendidos de verme?», preguntó con una voz calmada, pero cargada de indignación. Beatriz y Marcos permanecieron mudos, sin poder pronunciar palabra. Gael, a su lado, los observaba con una expresión contenida de triunfo. Salvador los miró fijamente y habló con firmeza. «Lo sé todo. Sé de su plan.
sé de la conversación en el estacionamiento, sé hasta dónde fueron capaces de llegar para verme muerto y quedarse con mi dinero. La culpa y el pánico se reflejaron con claridad en los rostros de ambos, que comprendieron al instante que habían caído en su propia trampa. Salvador avanzó lentamente por la oficina del abogado, cada paso cargado con el peso de la traición y la desilusión. El silencio en la sala era sofocante. Cada mirada entre él, Beatriz y Marcos era una batalla silenciosa, llena de emociones reprimidas y verdades expuestas. En ese momento, el hombre que Beatriz y Marcos creían conocer ya no existía. Frente a ellos estaba alguien endurecido por el dolor, un Salvador transformado por la amargura y decidido a enfrentar el mal que nunca imaginó tener tan cerca. Entonces, ¿realmente pensaron que podían deshacerse de mí? ¿Que todo quedaría perfecto para ustedes, sin consecuencias? Su voz resonó firme, contenida, pero cargada de una intensidad que helaba la sangre. Beatriz guardó silencio por un instante, buscando en su mirada alguna muestra de piedad, una rendija por donde escapar. «Salvador, nosotros solo queríamos», empezó a decir con voz temblorosa, tratando de sonar arrepentida, pero la frialdad en los ojos de Salvador cortó cualquier intento de manipulación. ¿Querían qué, Beatriz? ¿Querían todo lo que construí, todo lo que trabajé para conseguir y que compartí contigo? ¿Y tú, Marcos? Pensé que éramos hermanos. ¿Y esto es lo que haces? ¿Apuñalarme por la espalda? Cada palabra cayó como un golpe. Marcos, incapaz de sostener la mirada, se encogió, hundido en la vergüenza. Sabía que no había excusa posible, pero aún así intentó defenderse. «Salvador, fue un error. Yo estaba confundido. Beatriz me hizo creer que era lo mejor para ella, que tú ya no», balbuceó, pero Salvador lo interrumpió con una calma helada. «No culpes a Beatriz por lo que tú elegiste, Marcos. Cada paso, cada decisión fue tuya. Ustedes eligieron traicionarme. Eligieron creer que mi vida y mi confianza podían desecharse tan fácilmente». Las palabras lo atravesaron. Beatriz, al verse acorralada, perdió el control. «Salvador, tú también tienes culpa», gritó, su voz llena de rabia contenida. «Durante años me ignoraste. Solo pensabas en tus negocios, en tu dinero. Yo me sentía invisible, sola. Estaba cansada de vivir a la sombra de un hombre que estaba casado con su fortuna. Si eso es una traición, entonces, lo siento, pero ya no podía seguir siendo solo una figura decorativa». Salvador la escuchó con atención, pero cualquier rastro de compasión se había borrado de su rostro. «Y decidiste resolverlo planeando mi muerte. Así se enfrentan los problemas, Beatriz. En lugar de hablar de buscar una solución, elegiste eliminarme como si fuera un obstáculo». Luego giró hacia su hermano, con una tristeza profunda en la mirada. «¿Y tú? ¿Alguna vez entendiste lo que significa la lealtad? ¿La familia? Porque lo que hiciste está lo más lejos posible de eso». Mientras hablaba, Gael permanecía en silencio a su lado, observando cada palabra salir de la boca de Salvador como una sentencia. Había escuchado los susurros de la conspiración, pero ver a Salvador enfrentarlos con tal firmeza era como presenciar el triunfo de la justicia. Entonces, Salvador hizo una leve seña al abogado, quien asintió discretamente. La puerta se abrió y 2 policías entraron en la sala. Beatriz y Marcos se quedaron inmóviles, comprendiendo al fin la magnitud de su situación. La máscara de frialdad de Beatriz se rompió y el pánico la dominó. «Salvador, no puedes hacer esto. Te amaba». «Lo hice por nosotros», gritó, su voz distorsionada por la desesperación. Salvador permaneció firme, sin apartar la vista de ella. «No lo hiciste por nosotros, Beatriz. Lo hiciste por ti y por tu codicia. Si alguna vez me amaste, habrías actuado de otra forma. Pero elegiste el camino más cruel». Marcos intentó retroceder, buscando una salida,
pero los policías ya lo sujetaban. Levantó la mirada hacia su hermano, suplicando en silencio, pero solo encontró en él una expresión de tristeza y resolución. Mientras los agentes los esposaban, Salvador sintió un alivio amargo, como si cerrara un capítulo doloroso de su vida. Observó cómo los dos eran llevados fuera de la sala, sus rostros marcados por la derrota y el remordimiento. Sabía que aquello no le traería felicidad, pero sí una sensación de justicia, fría y necesaria. Gael, aún a su lado, observó todo con una calma satisfecha. Sabía que, gracias a su intervención, la verdad había salido a la luz y que Salvador tenía ahora la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando los policías salieron y el silencio volvió a llenar la oficina, Salvador miró a Gael. Durante un instante, el peso de todo pareció disiparse. Puso una mano sobre el hombro del chico y le dijo con voz sincera: «Si no fuera por ti, muchacho, yo no estaría aquí para ver esto». Gael asintió, sabiendo que detrás de aquella dura revelación acababa de nacer algo nuevo, una alianza y un lazo de confianza que nada podría romper. Después del enfrentamiento final y del arresto de Beatriz y Marcos, Salvador sintió que el peso de las últimas semanas comenzaba a desvanecerse, aunque sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. La traición profunda que había sufrido lo hizo más cauto y consciente de que la confianza era un tesoro que no debía entregarse fácilmente. Sentado en su oficina, pensaba en la vida que tendría que reconstruir, y al mirar a su lado vio a Gael, el chico de la calle que se había convertido en su aliado, y más que eso, en su salvación. Salvador comprendió que ese muchacho merecía un futuro mejor, lejos de los peligros y las incertidumbres de las calles. Lo llamó para que se sentara junto a él y lo miró con una admiración que el chico aún no lograba entender del todo. «Tú me diste algo que nadie más me había dado, Gael», dijo Salvador con voz sincera. «Tu lealtad me salvó y nunca lo olvidaré». Gael, algo tímido, bajó la mirada intentando contener la emoción. «Solo hice lo que pensé que era correcto, señor Salvador. No podía dejar que le hicieran eso», respondió en voz baja. Salvador sonrió, sintiendo un calor distinto en el pecho. Había algo especial en aquel chico, y sabía que su destino estaba ahora ligado al suyo. Con una determinación madura, tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de Gael. «Quiero que seas parte de mi familia, Gael. Voy a cuidarte, ayudarte a construir un futuro. Y más que eso, voy a enseñarte todo lo que sé, para que crezcas con seguridad y tengas las oportunidades que mereces», anunció con firmeza. El testamento de Salvador, que había sido modificado recientemente para impedir que Beatriz heredara su fortuna, fue revisado una vez más, pero ahora con una adición importante. Gael sería el principal heredero. Salvador quería asegurarse de que aquel chico estuviera preparado para cuidar del imperio que tanto le había costado construir. Mientras el abogado revisaba los documentos, Salvador le explicaba a Gael cada detalle de la nueva decisión. «Esto significa que, en el futuro, tú estarás al mando de todo», dijo. «Pero para eso trabajaremos juntos. Aprenderás todo lo necesario para ser un líder justo y sabio». La noticia llenó al chico de una mezcla de orgullo y sorpresa. Gael, que había crecido sin familia ni estabilidad, apenas podía creer lo que oía. Intentó contener las lágrimas, pero sus ojos brillaban de emoción. Salvador, al notar su reacción, colocó una mano firme sobre su hombro. «Te lo mereces, Gael. Y estaré contigo en cada paso, para que nunca más tengas que pasar por lo que has vivido». En ese instante, algo profundo se selló entre ellos, un vínculo que iba más allá de las palabras. Gael comprendió que, junto a Salvador, tendría un futuro lleno de esperanza, pero también una gran responsabilidad. En silencio, prometió honrar la confianza que le habían otorgado y convertirse en un hombre digno de ella. Desde ese día, Salvador y Gael comenzaron a trabajar juntos, no solo como mentor y aprendiz,
sino como una verdadera familia, construyendo un futuro lleno de posibilidades. Con el fin de las intrigas y la promesa de un futuro compartido, Salvador y Gael iniciaron una nueva etapa en sus vidas. Para ambos, era un renacimiento. Gael, el chico de la calle que había arriesgado todo para salvar la vida de Salvador, caminaba ahora a su lado, ya no como un desconocido, sino como un verdadero miembro de la familia que estaban formando. Salvador, por su parte, se sentía transformado. Todo lo vivido en los últimos meses había cambiado su manera de entender la lealtad, la confianza y el valor de los lazos genuinos. La rutina en la mansión comenzó a adaptarse a la presencia de Gael. Poco a poco, Salvador lo fue introduciendo en los secretos de su imperio. Al principio, el chico se sentía fuera de lugar, como si estuviera viviendo un sueño que en cualquier momento podría desvanecerse. Pero Salvador, con paciencia y dedicación, se encargó de mostrarle que pertenecía allí. «Vas a aprender todo lo que sé, muchacho. No quiero que solo heredes lo que he construido, sino que entiendas cómo hacerlo funcionar. Quiero que te conviertas en alguien que lidere con inteligencia y con integridad», le decía, haciendo de cada lección un paso más hacia su crecimiento. Día tras día, Salvador le enseñaba no solo sobre los negocios, sino también sobre los valores que sustentan una verdadera grandeza. El respeto, la responsabilidad y la honestidad son los cimientos de un líder verdadero. «Si llevas eso contigo, podrás hacer la diferencia», le decía mientras Gael escuchaba con atención, deseando convertirse en el hombre que Salvador veía en él. La admiración que el chico sentía por su mentor se transformaba en una profunda inspiración, y al mismo tiempo, Salvador encontraba en Gael una nueva razón para vivir. Verlo aprender, esforzarse y transformarse le dio un sentido a su vida más allá del éxito y la riqueza. «Ahora tú eres mi familia, Gael». Y familia significa apoyo, confianza y estar juntos pase lo que pase, le dijo un día, al verlo superar uno de los muchos desafíos que enfrentaba. A partir de entonces, la mansión volvió a llenarse de vida. Las cenas eran más cálidas, las conversaciones más sinceras, y las risas reemplazaron el silencio que antes dominaba cada rincón. Para Gael, aquello era mucho más que un hogar. Era la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás la soledad y el miedo. Con el paso del tiempo, la relación entre Salvador y Gael se consolidó. Se convirtieron en una verdadera pareja de padre e hijo, de maestro y aprendiz. Sabían que los desafíos no desaparecerían, pero también sabían que, esta vez, los enfrentarían juntos. La fría y distante mansión se transformó en un lugar lleno de energía, de esperanza y de afecto mutuo. Era el inicio de una historia de superación, amistad y esperanza. Salvador y Gael, unidos por un pasado oscuro, caminaban ahora hacia un futuro brillante. La historia de Salvador y Gael nos enseña que la lealtad y la confianza son los tesoros más valiosos. Salvador, un hombre traicionado por quienes más amaba, encontró un verdadero aliado en el inesperado Gael, un niño de la calle que arriesgó todo para salvarlo. Juntos nos muestran que la familia no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino aquella que elige quedarse a nuestro lado en los momentos más difíciles. Si esta historia te conmovió y quieres seguir escuchando más relatos como este, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.